El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 13 en punto. Iniciamos aquí con este equipo, encabezado por don Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza, que está en la Serie del Caribe, Rosa Encarnación y Emil Chireno. Nos quedamos con ustedes hasta las 5, cuando se integra la otra parte del equipo y completamos hasta las 7 de la noche. Hoy es martes 5 de febrero y ya son las 3:01. Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes a los amigos y a todos los seguidores de la Z101 y del gobierno de la tarde. Hoy es una tarde activa. Se encuentran en la sala de audiencia los Odebrecht, ese equipito de traviesos que resultaron inicialmente ser un paquete y ahora solamente son unos cuantos. Y se encuentran ahí. De angelitos. Angelitos, ahí en la Suprema Corte de Justicia, justificando cada uno cuánto le dieron y cuánto le dejaron de dar. La acusación del Ministerio Público se está leyendo durante el día de hoy y hoy le tocó el turno al senador Tommy Galán y le tocó al señor Roberto Rodríguez. Ayer ya se le habían leído a otros de los imputados, pues este es un proceso que según el calendario del juez Ortega Polanco va a durar un par de días y luego, entonces la próxima semana le tocará a la barra de la defensa también defenderse de la acusación. Luego, al finalizar todo este proceso, se determinará si hay elementos suficientes para ir o no a un juicio de fondo. Gracias a nuestro diario Z Digital le damos lectura a nuestro primer boletín informativo correspondiente al día de hoy. El primer ministro de Haití, Jean-Henri Chan, anunció acciones en la justicia contra involucrados en la malversación de fondos de Petrocaribe después de que una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas revelara irregularidades entre el año 2008 y 2016 en este programa. Chan hizo un anuncio a través de su cuenta de Twitter donde señaló que el Estado ahora está involucrado en la búsqueda de lo que ha pasado en la gestión de fondos de Petrocaribe. Siempre hemos dicho que vamos a estar del lado de la justicia, dijo. La acción fue presentada ante la Fiscalía, pero el primer ministro no ofreció más detalles de esta, que se suma a otras que han interpuesto diferentes personas en busca de justicia, en este caso en Haití. El asesor del Poder Ejecutivo en Geociencia, Sismicidad y Prevención de Desastres, Osiris de León, recomendó a las autoridades levantar un inventario para determinar cuáles grietas en edificaciones públicas son estructurales, producto del sismo de 5.3 grados en la escala de Richter ocurrido ayer lunes. No es normal que un temblor de esta magnitud produzca grietas, dijo, salvo que la construcción no sea muy buena o que el suelo sea muy blando. La Oficina del Defensor del Pueblo realizó este martes una parada cívica frente al Congreso Nacional en rechazo de que sea aprobado un contrato en donación de 10 millones de metros cuadrados donde está ubicada la Cueva de las Maravillas. De acuerdo con un comunicado, Máximo Calzadas Reyes, director de educación de la institución, señaló que la donación es lesiva a los intereses nacionales. Ese contrato establece privilegios irritantes para el patronato de las Cuevas de las Maravillas. Estamos aclarando que no estamos en contra del patronato que la administra, sino que la donación de 10 millones de metros en terreno tiene vocación turística, dijo. El presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Juan Alfredo de la Cruz, aseguró este martes que esa entidad no ha hablado de eliminar la cesantía al trabajador dominicano, sino de modificarla y adecuarla. El dirigente empresarial manifestó que el organismo que dirige tiene el desafío de continuar la discusión y llegar a un acuerdo en torno a los salarios mínimos para el sector privado no sectorizado. El tema de la cesantía lo han cogido muchos sectores como bandera. Nuestro sector en ningún momento ha dicho voy a eliminar la cesantía o quiero eliminar la cesantía. No se habla de eliminar, sino de modificar, que es un tema diferente, dijo el señor de la Cruz. El Banco de Reservas de la República Dominicana reiteró este martes que no ha recibido depósito ni fondos a favor de la familia Rosario y lo dijo a través de un comunicado que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter. El banco indicó que hizo la reiteración porque circulan rumores infundados y carentes de veracidad que crean falsas expectativas sobre el supuesto recibo de depósitos a favor de la familia Rosario
o de algún apoderado que actúe por cuenta de esta. Añadió que tampoco ha difundido un comunicado sobre la existencia de fondos o valores, ni ha dado instrucciones a clientes o eventuales clientes relativos a la apertura de cuentas relacionadas o vinculadas a la mencionada familia Rosario. Parece que nos han engañado. Este boletín informativo y todas las informaciones que hemos compartido pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Usted puede también hacerlo interactivo entrando a nuestro canal de YouTube con el usuario @Z Digital y más adelante a través de nuestras líneas telefónicas. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso iniciamos con los análisis y los comentarios de los principales temas de este martes en coordinación de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, iniciamos formalmente, ya está por aquí nuestro equipo. Aquí se encuentra Emil Chireno, don Andrés Cele Mateo, Rosa Encarnación y quien os habla. Bueno, qué española. Hay mucho comentario alrededor de lo que es la secuela del sismo. Antes de Andrés, por favor, 5.3. perdone, agradecer a la magistrada Andrea Villacamacho que el caso de violación que recibimos en la Z con el pueblo de inmediato lo va a resolver. Se habla de negligencia, de irregularidades en el trato de este caso y la persona ahora ha sido declarada en rebeldía, pero una cadena de negligencia han provocado que este señor esté hoy en rebeldía. Pero es que Andrea es una fiscal y media. Bueno, va a resolver de inmediato. Agradecerle. Así mismo, Andrés. Así es. Pues nada, quizás echar un vistazo a lo que es la secuela del sismo de 5.3 que agrietó 16 edificaciones escolares y que tiene, digamos, la coctelera caliente porque alrededor de todos estos temas, un país que tiene perspectiva porque tiene condiciones de sismicidad de que ocurra un terremoto con un saldo trágico o que en algún momento haya un terremoto verdadero, el 5.3 todavía no, bueno, es un terremoto, pero a 56 kilómetros, 53 aproximadamente de distancia estaba el epicentro. De modo que su reflejo en la superficie, digamos que no era tan traumático y sin embargo ha producido agrietamientos significativos en edificaciones escolares. Y esto tiene otro tipo de lectura también. Generalmente, lo que se supone en países que no son caricatura es que las escuelas, los hospitales, tienen en su construcción un estricto cumplimiento de las disposiciones técnicas, porque son al mismo tiempo centros de refugio cuando hay una cantidad de resultados negativos en un ciclón o en un terremoto. Es hacia esas estructuras arquitectónicas que se dirige la gente que no tiene edificaciones seguras cuando hay un ciclón o cuando hay terremotos y ha habido resultados negativos, hay heridos, etcétera. Es hacia los hospitales y las escuelas. Pero aquí ocurre lo contrario. Cualquier movimiento telúrico en este país, a donde se refleja mayormente es en las escuelas, en las edificaciones escolares, en los hospitales. Y entonces hay que interrogarse. Oí las declaraciones de Osiris de León y bueno, ciertamente que hay que hacer, aunque eso se ha hecho, porque eso es lo que este país uno no termina de entender. Sí, siempre lo mismo. ¿Cuántas veces no se ha solicitado, se ha hecho un inventario de la situación estructural de estos edificios estatales, de las escuelas, de los hospitales, etcétera? Yo no sé ni cuántas veces. Sí, y la creación de un régimen de consecuencia también para los que se supone que deben supervisar Exacto. la calidad de esas estructuras. Sin duda, así es. Uno no se imagina lo que puede ocurrir en el país si algún momento se presenta un sismo como el del año 1946, que es antológico y que digamos es el último referente
desde el punto de vista de los desastres sísmicos, verdaderamente catastrófico, con dimensión de tragedia que conoce la historia contemporánea del pueblo dominicano. Y llama la atención que se produzcan estos agrietamientos en edificaciones que se suponen fueron construidas bajo los estándares actuales de infraestructura del gobierno de la República Dominicana. Ahí hay un tema. Estructuras antisísmicas. Supuestamente, yo no quiero pecar aquí de quizá todavía necesitar más conocimiento en el terreno de cuáles fueron las escuelas y cuáles fueron las condiciones que se construyeron, pero me llama mucho la atención. O sea, en los periódicos yo no he visto otras estructuras que se hayan agrietado como las que han reportado con las escuelas. ¿Y por qué? ¿Por qué no me hablan de un edificio que se construyó en los 80 o de otra, o una iglesia? No, las escuelas. La zona colonial, que es un sector, una zona antiquísima, no se reportan que se abren los edificios y en ese momento no había construcción antisísmica, ni redoblamiento del concreto, ni nada de eso. Uh-huh. Sin embargo, hay casas que tienen mucho más años que esas escuelas y no le pasa nada. Hay un tema también de la calidad del suelo, que lo decía yo ayer, y cómo el gobierno tiene que poner una revisión doble y muchísimo más rigurosa y estricta cuando se está construyendo una escuela en un suelo arcilloso, porque la zona colonial, por ejemplo, al igual que Bellavista, el Mirador, es lo que los ingenieros que saben más que yo de la materia llaman roca coralina. Ahí hay roca pura. Eso es bueno para las construcciones. Sin embargo, los terrenos arcillosos, donde las ondas expansivas de los movimientos telúricos tienen un efecto mayor, ¿qué hacen? Bueno, que los edificios tengan que reforzarse aún más. Bueno, entonces, yo no sé si estamos haciendo escuelas en lugares arcillosos con estándares para otros suelos. Pero la mala calidad de las construcciones, no es necesario que ocurra un movimiento telúrico para darnos cuenta. Aquí los vicios de construcción vienen acompañados con la obra. Parece que están también sellados y firmados en el contrato. Aquí las filtraciones, no hay que esperar nada más que caiga una lloviznita para darnos cuenta de que hay problemas serios, agudos en cuanto a la construcción se refiere en materia pública aquí en República Dominicana. Eso es una materia pendiente. Además que no cuesta literalmente un ojo de la cara y como quiera son construcciones, edificaciones que se realizan, se ejecutan al vapor, muchas de estas en el caso de las escuelas, porque como está el tema de la tanda extendida, ellos necesitan en el menor tiempo posible construir la mayor cantidad de escuelas y el rigor a veces se obvia. Bueno, hay que decir algo, ¿no? Uno supone, y todo lo que uno analiza en la sociedad dominicana, pese a que existan normas, incluso en abundancia, parte siempre de un supuesto. El supuesto es que esas normas existen, que están allí. Lo que uno no sabe si en la práctica se cumple. Este es un país lleno de leyes, de procedimientos, de normativas, que en el fondo no se cumplen. Por ejemplo, para construir un edificio, una escuela, uno supone que lo primero que hay que hacer es un estudio de suelo. Por ahí es que comienza toda infraestructura arquitectónica que además va a soportar un volumen de peso, una masa considerable. Es un estudio de suelo, es lo que uno se imagina. Aunque nosotros vimos hace poquito edificaciones que se hicieron al lado de un río del Estado, hace poquísimo lo vimos. Pero bueno. Ahí están todavía. Suponemos que ese es el principio, que se hace un estudio de suelo, porque eso es lo que manda el librito. No sabemos qué pasó aquí. A veces hasta la legalidad de los terrenos es cuestionada, de que a quién pertenece el título, si realmente era un terreno de X persona, y aquí hasta mafias se han descubierto en ese sentido. Y hay algo que salió a flote también, y que sí es interesante, y son los planes de evacuación de las torres y edificios que hay ya en la capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque es cierto que se ve en los videos que hay evacuaciones como que ya estaban programadas, que se habían ensayado, y se ve gente saliendo. Yo estaba, por ejemplo, en una edificación de un periódico, de un diario en ese momento, y la gente salió de acuerdo a un protocolo que tienen preestablecido. No en todos, y es ahí donde viene el pero. Mi mamá decía que el pero quita la gracia, porque en muchos edificios no había ningún plan de evacuación, se veía la tropelía de gente bajando y exponiéndose a ser atropellado en un tipo de tumulto como ese, ¿no? Por lo tanto, esas son cosas que tienen que ser tomadas en cuenta.
que haya una revisión de los edificios del Estado que albergan instituciones como las escuelas, los hospitales, para ver si esas estructuras son capaces de resistir un movimiento telúrico que sobrepase los 5.3 de grado. Y por lo importante, y disculpe, hago énfasis en lo que usted dijo al principio de su comentario, que es crucial. Si hay infraestructura importante para los protocolos de evacuación, en todos los países, eso no es República Dominicana, nosotros no nos inventamos los protocolos, nosotros los adoptamos, hay estándares internacionales, son las escuelas y los hospitales. Sí, sin duda. Son centros de acopio, son lugares de refugio, eso no puede fallar, no puede fallar. No. Imagínense que también se caigan las escuelas. Bueno, mientras nosotros estamos aquí, por cierto, Andrés, no quiero que cerremos este tema sin decir, en apoyo a lo que tú acabas de decir, que también se pudieron ver cuáles son los planes de evacuación de las instituciones públicas. Bueno, en algunas instituciones públicas se vieron, sí. Eso Pero es en la cierto. mayoría no. Creo que hubo 2 de las que se han reseñado. De un lado y otro es importante, decía uno de los diarios de circulación vespertina ayer, que teníamos 17 temblores de tierra de forma continua en unos pocos días, que República Dominicana, según el Centro Sismológico, debería estar en estado de alerta o pendiente de cualquier cosa que pudiera pasar con un fenómeno de esta naturaleza. Sin embargo, cuando vimos el temblor de 5 puntos tantos, no vimos cuál es ese programa, ese plan de evacuación eficiente que debería ser estandarizado a todas las instituciones del Estado y por ende a todas las escuelas, hospitales, instituciones públicas y privadas, pero además en la mayoría de los centros que, como decía Emil, sirven de acopio en caso de que haya una tragedia. No se vieron, y a pesar de que uno no puede encontrarle siempre el lado negativo a las cosas, es importante que de estas experiencias algún día salga algo positivo, y va a ser que siempre nos van a agarrar asando batata para después decir que bueno, pudo haberse evitado, pudieron haber sido menos víctimas, pero mientras tanto no se toman las previsiones. Ojalá que de esto salga eso, simplemente. Si hay o no otro sismo, bueno, que Dios nos agarre confesados, pero que por lo menos la gente sepa qué hacer y que en las instituciones del Estado, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en las empresas privadas, la gente pueda salvaguardar su vida en caso de que haya otro sismo, terremoto. Y hay algo que hay que señalar. Es siempre una constante lo de afectación directa con los sismos de hospitales y de escuelas. Siempre. Y por ejemplo, en Guayubín, el sismo que se dio, de acuerdo con lo que reporta el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el sismo del 8 de octubre del año pasado resultaron con daños el Hospital Municipal de Villavasque, en esa provincia, y 9 escuelas de Mao en Valverde. Y en esa situación, el ministro de Educación ordenó un fortalecimiento de la estructura de esas escuelas. Pero como se ve, el ciclo sísmico de este país es continuo y en consecuencia hay que tratar de imponer esas normativas. Es más, lo que reseña el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un ritmo ascendente respecto de la aparición de un sismo de gran magnitud. Incluso el Instituto Sismológico reporta que en menos de 48 horas fueron cerca de 10 en total los movimientos telúricos. En principio ha sido uno de 2.3, uno de 3.6 grados, antes del de 5.3, que fue el que se sintió aquí también en Santo Domingo. Bueno, lo que uno quiere decir, que este es un país en el que las afectaciones por vía de los daños de la naturaleza respecto, por ejemplo, de los huracanes, son muy, pero muy probables. La gente no tiene idea lo que en la temporada ciclónica expone este país, porque el flujo de los ciclones es siempre el mismo. Y a nosotros nos protege será la Virgen de la Altagracia, como diría el pueblo. Porque es una suerte que en este país, por lo menos cada año no nos dé un ciclón. Bueno, aquí debía haber una cultura ciclónica.
una No cultura se en relación justifica que con no la esas haya. cosas. No existe, hay un descuido. Igual que la sismicidad. Es decir, nosotros somos una isla con un peligro de terremoto real. No es teórico, no tiene nada que ver con apreciaciones subjetivas. Son los datos estadísticos y los estudios de la capa tectónica que rodea la isla. Pero usted mencionaba, Andrés, el hecho de que estamos en el mismo trayecto de los huracanes, y recuerdo que recientemente en Samaná, en Loma Atravesada, ustedes recuerdan que las viviendas construidas por el INVI con el segundo huracán, cuando el huracán María, se volaron todas. Sí, sí. Entonces el tema de construcción es una tarea muy pendiente en República Dominicana, la calidad de la construcción. Utilizaron en una localidad que es montañosa, donde los vientos se sienten muchísimo más, un material que ellos sabían que no iba a resistir, como es la madera y el zinc. Y en menos de un mes eso se confirmó. Voló, claro. Entonces yo creo que debemos de revisarnos también, porque se desperdicia mucho dinero y en cualquier construcción aquí se aparta un presupuesto millonario, que uno muchas veces se pregunta, ¿realmente costó eso? Muchas sobrevaluaciones en materia de construcción. Por eso en el hay un país. grupo ahí en la Suprema Corte de Justicia, porque uno se pregunta si de verdad cada contrato costó eso. Por Dios. Don Andrés, y hay varios sismos moviéndose en República Dominicana, por cierto. La convocatoria de ayer del Consejo Nacional de la Magistratura para el tema de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto sirvió como de rifirrafe, diría Andrés L. Mateo, entre Reinaldo y Leonel. Se dijeron algunas cosas, Twitter van y Twitter vienen. Al final lo que se quería saber, ahora la gente habla por Pero Twitter. sí se reunieron finalmente. El Consejo sí. Es Y el nosotros efecto pensábamos que no. Trump no se- puso a Twitter de moda. no se de nuevo. anunció. Todos los Sí. políticos ahora volvieron a Twitter. Leonel dijo por Twitter que él había Es como- hablado con el secretario general para tomar esa fecha para la convocatoria del comité político y que al final no había Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no sé si eso estaba planificado o no, pero después del Twitter de Leonel se reunieron, a pesar de que no era público. Pero como hay miembros de la oposición, uno diría, bueno, ¿no será que todos se van a hacer el juego? De verdad eso estaba planificado. Y si no, pues fue coincidencia. Y Reinaldo le contestó a Leonel que quien convoca es el presidente y que a él nadie le había preguntado de la confirmación. Esas cosas que uno cree que solo se dan en la vecindad y realmente no, también pasan en la política. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:28. Después de que esta mañana se diera una reunión entre los representantes o delegados ante la Junta Central Electoral de los partidos políticos, ya se sabe cuánto van a asumir los partidos Insólito. del costo de las primarias. Las primarias van a costar cerca de 1.249 millones de pesos y los partidos políticos van a aportar 200 milloncitos. Así mismo. La totalidad, 1.049, vamos a asumirlo todo. No, nosotros. 1.249 vamos a asumir nosotros. 1.499. Total. Y menos- 1.449. Y menos los 200 de los partidos. 1.249. Entonces Para que la son gente entienda, 1.249 las no primarias van van a a costar 1.449 millones de pesos. Correcto. Los partidos solo van a aportar 200 millones de pesos, los que se van a someter a ese proceso abierto de escogencia de sus candidatos, y nosotros, el Estado, va a aportar la módica suma de 1.249 millones Para de que pesos. los 22 millones de partidos dólares, políticos más o menos. decidan a lo interno de cada quién va a ser su candidato. O sea, eso no va a salir del dinero de ellos, Además de lo que le da que la Junta Central Electoral. Nosotros también mensualmente, tenemos que pagarle. no, y mensualmente le damos. En adición a eso, ya ahí no podemos hacer nada. Pero ahora en adición tenemos que pagarle el proceso interno para que ellos salgan siendo candidatos. Sí, eso es una barbaridad. Y a mí no me pueden utilizar el argumento, que es un argumento que yo he escuchado muchas veces, la democracia es cara, hay que pagarla. Porque a mí me parece que, claro, los procesos, yo creo que a nadie le gustaría tener menos democracia interna en los partidos. Eso es algo que todos queremos. Ahora, la forma en que se distribuye la carga económica que supone el llevar a cabo un proceso de primarias es algo que me parece que tiene que estar un poquito mejor repartido entre el Estado y los partidos políticos, porque no solamente el dinero que están dando los partidos políticos probablemente ni siquiera sea dinero propio, es de las mismas asignaciones presupuestarias que ya tenían. Entonces, a mí me parece absurdo. Eso sin contar lo que cuesta la elección per se. Primaria solamente, primaria. Señores, el Tribunal Superior Electoral tiene un presupuesto para este año de 600 millones de pesos.
Las primarias van a costar casi 3 veces el presupuesto del Tribunal Superior Electoral. Las primarias van a costar más que el presupuesto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral combinados. Pero ese es el presupuesto de una Y más que institución cualquier pública institución. de un año. Y cuidado. Eso es más que el presupuesto que tiene CESFRON para cuidar la frontera. Es una barbaridad. A mí me gustaría ver por qué es tan elevado. Yo francamente desconozco la envergadura logística del esfuerzo, pero wow. Quizás hay adquisición de equipos, me imagino. O tal vez van a usar los escáneres de Roberto Rosario. Eso están por ahí. Bueno, se habla de un voto automatizado. Bueno, y Yo hablando espero en de Cristo eso, que no tengamos que comprar nuevos equipos, hablando porque esos de no eso, sirven, lo de Roberto Roberto Rosario. Rosario anda No por ahí sirven. dando explicaciones y trabajando candidaturas políticas, acabando de salir de la presidencia del Tribunal Electoral que dice o decide o da los resultados de quién es el ganador en un país cada 4 años. De la Junta. De la Junta Central Electoral. Exactamente, de Sí, la así Junta es. Central Electoral. Y pidió su ese reingreso al señor PLD desde que salió de- y ese señor anda por ahí haciendo campaña política como que nada y nada. Ay, Dios mío, sumen, busquen su calculadora. Él está validando lo que mucha gente presume, que los jueces en la composición de los jueces en esos tribunales y en la misma junta pues tiene una afiliación partidaria. Él esencialmente validó con su accionar lo que muchas personas ya Esa fichita todos la conocíamos. han planteado. Sí. Pero miren, aparte de los 1.506 millones de pesos que tenemos que entregarle en este año preelectoral a los partidos para su campaña política, ahora también vamos a tener que costear esos 1.249 millones de pesos que costarían las primarias, porque ellos solo disponen de 200 millones de pesos. Yo ahorita quiero compartir algunas precisiones sobre el presupuesto del 2019 y sobre el tema de la justicia. En ocasión del comentario que hacías ahorita, Yulisa, del Consejo Nacional de la Magistratura y este anuncio que ha hecho, un anuncio esperado evidentemente por todos, yo creo que llegó tarde, de que no será evaluado el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Eso es algo que todos sabíamos. Sin embargo, fuera de los múltiples escándalos y todos los temas que ha tenido a nivel de opinión pública esta gestión, el tema estructural de la Suprema Corte de Justicia y la asignación presupuestaria que recibe del Estado Dominicano, que es un tema histórico, a mí me parece que vale la pena tocarlo porque de nuevo nos hace pensar que las prioridades de la clase política dominicana definitivamente no están en tener una justicia más sólida. Y si usted quiere entender por qué, ahí nada más hay que irse a las asignaciones presupuestarias que le hace la Suprema, la ley 1497, y las asignaciones que recibe realmente. La asignación que se prevé en la ley es aproximadamente un 4% de los ingresos totales del Estado. En la práctica, la Suprema recibe la mitad o un poquito más de la mitad. El año pasado fue un 58% del monto que solicitó. Solicitó 14,000 millones de pesos al Poder Ejecutivo y se le dio 7,000 y tantos de millones de pesos. Sin embargo, en los últimos 10 años, el gasto corriente del gobierno dominicano ha crecido 2.6 veces, mientras que los incrementos a las asignaciones de las partidas presupuestarias de la Suprema Corte de Justicia no llegan ni siquiera a la mitad de lo que ella solicita anualmente. Entonces, mientras el gobierno incrementa el gasto en otro lado, el gasto en justicia se mantiene muy constante. Y hay que reconocer, y lo digo yo como abogado de ejercicio, que ve tribunales sin aire acondicionado, que obligan a uno a ponerse una toga y un birrete cuando ni siquiera un abanico funciona, que aquí se imparte justicia, señores, En un con furgón. unas precariedades, correcto, que son, señores, te vayas más lejos. son apabullantes y son incluso frustrantes para los profesionales jóvenes que estamos en el ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque le cuesta a uno mucho entender que uno hace un trabajo de licenciatura, de maestría, se prepara y se esfuerza mucho para llegar a recibir una justicia impartida en condiciones que están muy por debajo de las expectativas que tenemos. Entonces eso es un tema que a mí francamente me parece, Yulisa, que tenemos que pensar como sociedad. Si queremos tener una justicia más fuerte, señores, tenemos que comenzar por asignarle más presupuesto. Eso es muy sencillo, eso no es ciencia nuclear. Bueno, el discurso, nosotros tenemos un sitio de ciencia nuclear, de energía nuclear. Una viceministra de Energía Nuclear en el Ministerio de Industrias y Minas. Sí, pero ella sabe de eso. Cuidado, que ella sabe de eso. Aquí hay que decir, en torno al Consejo Nacional de la Magistratura, ahora para la selección de los jueces y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Correcto. porque ya él dijo que no va. Sí, correcto. Y Que no me será imagino evaluado. que el país entero se está yendo en lágrimas, que hoy nadie comió, que la gente no durmió anoche. La gente se lo esperaba. Que hay un luto nacional porque Marianito dijo que no iba. Señores, es de una plaga que nos vamos a librar. No se crean ustedes que está pasando nada importante. Ay, Dios mío. Ese fue el regalo de Vieja Belén que le dio Mariano Germán Mejía a la República Dominicana, que se va finalmente. Iba a poner un par de ejemplos, pero me lo voy a guardar. Para conservar la democracia me voy a Ay, guardar Mariano. los ejemplos. Hay que decir, Emil, Andrés, Rosa,
y a los amigos que nos escuchan que esta Suprema Corte de Justicia va a jugar un papel muy importante, no solo por el proceso que se nos avecina, sino porque el que sea presidente en este país va a recibir una sociedad que está desencantada de la justicia, va a recibir una sociedad que no cree y no confía en el sistema de justicia que nosotros tenemos y que aquí nadie va a poder gobernar si no se recupera esa credibilidad, y la Suprema Corte de Justicia va a jugar un papel preponderante. Aquí no se le va a poder hablar a nadie de hacerle una reforma fiscal si aquí no se endereza el tema de la justicia. Aquí no se le va a poder hablar a nadie de gastar un centavo más si la justicia no ha jugado su papel. ¿Por qué? Porque una cosa nos va a llevar a la otra. Lo que le va a dar legitimidad, y eso lo hablábamos Andrés y yo esta mañana con Pabelisa Contreras, si aquí no se le da legitimidad al cuerpo de la justicia, no va a haber nada que haga un gobierno nuevo que la gente se lo vaya a aceptar o se lo vaya a aplaudir. Aquí no se va a poder mover una hoja. Aquí no se va a poder gastar un centavo, coger un préstamo, decir que se va a hacer una construcción de una mega obra nueva porque la gente va a decir que hay corrupción. Y la sensación de impunidad es el tema. O sea, tú puedes preguntarlo, Yulisa, en la fila de los supermercados, en los bancos. Yo le pregunté hasta a mi peluquero el otro día. Y yo te puedo a ti jurar que en todos los casos, el punto común en todas las quejas que yo escucho, aparte de lo clásico, inseguridad ciudadana, impunidad. Y eso solo se logra, ¿cómo? Con una justicia que sea más efectiva. Y te voy a decir algo. La legitimidad de los tribunales no se gana con un juez que sea bonito, con un discurso elocuente, mediático. Es con sentencias que los tribunales los ganan legitimidad, es sentencias. Entonces, si tú combinas la sensación de impunidad que existe de forma generalizada con las expectativas creadas por los actuales procesos judiciales en curso, y Odebrecht solamente es uno de ellos, realmente el que le toque esa posición tiene un reto de marca mayor. Aquí se supone que hay que hacer una reforma impositiva. Si no se va a hacer ahora porque este es un año preelectoral, no se va a hacer en el 2020 porque es un año electoral, pero si no se hace, que lo normalicemos. Lo que pasa es que no hay credibilidad. Eso está muy mal que lo normalicemos. Lo que pasa es que el gobierno no tiene credibilidad para hacer una reforma fiscal en este país. Pero que aceptemos como buena y válida la excusa de que ahora no, porque es un año electoral, a mí me molesta mucho. Eso es una derrota social. A mí me molesta bastante. Eso es una admisión de derrota. Y los intereses de la nación no importan, no. No importa porque estamos en un año electoral. Entonces, pero esperemos el paquetazo. ¿Cuáles son los candidatos a la presidencia hasta ahora? Porque ahí viene una primaria y de ahí puede salir Maco con Cacata y el resultado que salga eso. Mientras tanto, ¿cuáles son los candidatos a la presidencia? Del PLD pudiera ser cualquiera de los 7. Inclusive pudiera ser Danilo. Hay una contienda ahí. Exacto. Cualquiera de esos 7. ¿Cómo se llama? Cuestioncito. Ese. Danilo. Recuerda que esto se ve a través de Z Digital. Ustedes saben, aquí no se habla con y la cámara enfocándola. Debieron poner esa cámara para el otro lado. José, la maldad es retosa. Ese. Domínguez Brito. Navarro, que no se ha lanzado, pero va para allá. Amarante, que habla. Ese. Sí, correcto. Ese. Sí. Leonel Fernández. El presidente Medina, que según la información que yo tengo, va por ahí. ¿Quién más del PLD? Manuel Crespo. ¿Quién falta? ¿Me falta alguien? Wow. Temo no. Temo, sí, Andrés, Temo del PLD. Oficializó su proyecto. Claro, sí, la semana. Claro, y habla todos los domingos. Habla todos los domingos hasta por los codos. Ok, te conté 8. Dime cuáles de esos 8 tienen posibilidad de decirle a este país que han luchado contra la corrupción y que aquí va a haber que hacer una reforma impositiva porque necesitamos sacarle más dinero a la gente y el país para mantenerse necesita recaudar más. ¿Quién de todos ellos tiene credibilidad moral para decirle eso? No lo van a vender así, Yulisa. Bueno. Se va a vender como la necesidad de poder financiar los programas sociales que benefician a una cierta parte de la población, y esa es la forma en que se va a decir. Sí, pero eso no son los que hacen opinión pública. Esos que reciben los planes sociales no son los que protestan en medios de comunicación, en redes sociales, y no son los que aportan la mayor cantidad de los impuestos, y no son los que van a salir a la calle a marchar. Esos son los que reciben el bono GAL, el bono LU, el bono ETO, el bono Romo, todo lo que le quieran dar. El problema de la democracia, que esos son la mayoría, Yulisa. No importa. Ahí es que está el tema. Sí, pero ellos no son la presión que tiene el gobierno en este momento. Correcto. Quienes le hacen la presión al gobierno de la clase media. Eso es así. Y parte de la clase alta. Y no solo aquí, en todos lados. Sí, y son esas mismas clases media
y la capa alta, lo que le van a meter la misma presión. Usted no tiene credibilidad para hacer aquí una reforma fiscal cuando usted no habla de la calidad del gasto. A mí me luce que la etapa que va a rebosar el asunto, creo yo, que sería una crisis económica. Porque la verdad es, y esto yo lo he dicho muchísimas veces, le falta, porque aquí tenemos una crisis política. Y tengo mucho tiempo diciéndolo, que el PLD debería ver un poquito el ejemplo y el espejo del PT. Claro. El ejemplo brasileño guarda lecciones importantes para la sociedad Y te hablé dominicana, solo del en mi PLD. opinión. Ahora vámonos al principal partido de oposición. Está Luis Abinader, está don Hipólito Mejía. ¿Hay otro candidato? Sí, hay rumores. ¿De quién? Ah, no, se lanzó rumores. este muchacho, el diputado joven. Crespo. No, No. Arnaud. Ah, Él sí, anda por ahí. ahí nada más. Sí, pero Wellington Bueno, no tiene pero posibilidad. él dice que es candidato. Wellington Bueno, se- en El Salvador no tenía No, posibilidad. pero y- Wellington se está rankeando para unas elecciones posteriores. Wellington no es Bukele. Lo mismo que te pregunté del PLD, dime, ¿pueden responderlo lo del PRM? Y en los demás partidos de Hay oposición. rumores también de David O sea, Collado en el señores, PRM. Y Miguel Vargas en el PRD. Ah, ¿podrá responder? podemos ir partido No, Miguel por se va a quedar partido con su y la alianza. situación va a ser la Eso no es un misma. partido, por Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la Suprema Una sigla Corte de para conseguir Justicia cuarto. va a jugar un papel preponderante aquí para que la gente esté tranquila y sienta credibilidad en un sistema que más para adelante le va a subir los impuestos. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 3:44 en la Z101 y en todo el país. Como dijimos hace unos minutos, el Banco de Reserva de la República Dominicana ha emitido un comunicado a través de sus cuentas de redes sociales, dándole un fundazo a los rosarios. Famoso Rosario. Y no a los rosarios de la orquesta, de que... ¿Qué es lo que cantan los rosarios? Sí. Todo, muchísimo. Tú la ves son vieja y buenísimos. el otro la ves joven. Una cosa. Nuevecita de caja, no a eso, no. A aquella familia que ya va por más de 30,000. ¿Habrá una familia más numerosa que esa en este país? Andrés, Eso ¿Cuál? es ¿tú un crees- absurdo. ¿habrá una familia más numerosa? ¿Va por 30,000 miembros? No, pero aquí hay cuarto. Ahí hay más Rosario disfrazado que el de Garán. ¿Cómo habrán hecho la determinación de heredero? Ah, eso yo creo que ni se ha hecho. Pero ve acá, tú estás tomando en serio Eso no Sí, tiene pero mucho yo proceso quiero oye, la saber. otra. abierto, Yulisa. Pero si tú Eso estás fue un haciendo una abogado que se demanda. quería Un ganar un estafador. dinero, un estafador. Pero por Tú Dios. estás haciendo una demanda que es capaz, por el monto que se está haciendo, es capaz de pagarle la deuda eterna Óyeme. a la Unión Europea. Tan burdo fue lo que hizo ese señor, ese estafador, que el Colegio Dominicano de Abogados de aquí, que ustedes saben que no es conocido por mucha actividad disciplinaria, tomó acciones, carta en el asunto. Ese tipo es un estafador y él fue el que creó este momento Ahora, inmediato. lo que uno no entiende, como un país, Él puede hacer un partido. digamos con comillas, sin comillas, Fácilmente, eso sí. como un país se deja, como hay tanta gente que se deja embaucar, uno dice, pero estas son locuras, o de dónde diablo cabe aplicarle la razón a ese tipo de predicamento, de que una superfortuna que nadie tiene la menor idea de dónde viene, de dónde sale, quién era el tipo que la dejó, en qué condiciones la dejó, dónde está, y que un tigre se inventa una saga y consigue cuarto. Pero eso es una vaina Es increíble. una saga, ¿verdad? Sí, porque es un reality show. Sí, es verdad. Pero en la sociedad que vivimos, señores, eso son cosas que pasan. Esta mañana me estaba comentando un amigo que hay uno de los medios, un pequeñito que le llaman Dique Pío, que yo no lo conozco, que es un influencer. Un influencer. ¿Tú Sí, sabes cuántos ha hecho, seguidores tiene? perdón, es un actor porque ha hecho películas. Ah, ok. 3.1 millón de seguidores en Instagram tiene. Sí. Él vive de eso. Y genera una cantidad. ¿Vive de qué? Yo no sé de los videos que él pone en YouTube. Es youtuber, O un sea, ahora influencer. cualquiera, Ha hecho por película. más absurda que sea la idea, si es constante, persistente y la sabe vender, encontrará descerebrados que la sigan. Pero ¿saben qué a mí me preocupa con el tema de los influencers y los youtubers? Que ahora todos los niños quieren ser youtubers. Yo creo que van a tener que inventarse una carrera Y no es similar. tan mal, y no es tan mal siempre y cuando lo hagan con la dirección correcta, porque para allá es donde va la tecnología, la televisión. En algún momento los canales de YouTube van a ser más rentables que los canales de televisión local, porque eso es un espacio que te dan gratis y además te pagan, en el que tú no tienes que pagar y que solamente tu rentabilidad depende de cuántos seguidores o cuántas personas permanezcan mirando lo que tú pones. O sea, esa puede ser la televisión del futuro, Esa es, sin yo duda. creo. Esa es, yo creo. Sin Televisión duda, digital. pero ahí se sube de todo, ahí se pone cualquier cosa. Bueno, Nosotros pero con quien No hay vamos a tener filtro, que no hay trabajar- regularización. La democratización No. del acceso a los medios audiovisuales es lo que hace que la banalidad
Abigail Pérez, no podemos sorprendernos. Con quien nosotros vamos a tener que trabajar va a ser con la generación del futuro, que son los que van a consumir todo ese contenido para que ellos sepan elegir qué van a querer. Pero ese es el problema, Consumir y que producir. los que Y tienen producir más también, exacto. personas suscritas son los que hacen un contenido banal. Pero es que eso es lo que vende. Ponte a hacer documentales de la Chistecitos historia. malos. Lo verán pocos. Bueno, Bueno, yo embromamos. espero, en algún momento no me voy a sorprender si alguien nos llama, todos los Céspedes Alberto, y nos dice que el rey de Castilla y Aragón dejó una fortuna que data del siglo XV. Ya ustedes saben cuántos años. El duque Y- Alberto. Sí, el duque Alberto de Aragón. Y que nadie la ha reclamado. Tú sabes también Andrés, que yo lo nacionalizo Céspedes y a Rosa y a Emilia, a todo el mundo. Y cuando tú vienes a ver, en este momento no debemos ser ni 500. Y ahí vamos a hacer 30,000 también. Bueno, igual que ellos los quieren Rosario. creer en algo. Imagínense que Pero- no se pongan a trabajar. quizá lo peor de eso es que esa no es una historia nueva. Es decir, aquí ha habido por lo menos 4 historias de O la del fortunas, varón. ¿Cómo se llamaba la del varón, Andrés? entre la que se pueden destacar algunas, pero son todos referentes y leyendas que se disuelven y en un momento desaparecen. Claro, hay unos pendejos que quedan enganchados Y otros se lucran. y otros se lucraron, pero jamás se vuelve a hablar del varón de qué sé yo qué. Sí, había una. de el los, varón. de Sí, los- sí, 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 había no, uno. aquí incluso hubo gente. No recuerdo ahora, Andrés, ¿cómo es se que llamaba el varón famoso varón? Yo hablé de ella en la otra oportunidad, que hay hasta un libro escrito sobre ¿Cómo? sobre esa leyenda. De la atalaya. La del varón, el varón de la atalaya No puede ser. tenía Sí. hasta una cartografía genealógica. No puede ser. La herencia Guzmán se llamaba, el Era- varón de la ahí atalaya. estaban, pero varios Guzmán, y pero, Marqués de las pero Cajeras. las descendencias, ¿no? Con ramificaciones y todo. Increíble. Y hubo un montón de gente que hasta vendió fincas, vendió casa y todo para hacerla. a Oye, lo que- ¿cuánto, Andrés? La de los Guzmán, del varón de la atalaya, era de 200,000 millones de euros. ¿Tú te imaginas eso? Dios mío. Y había un testamento del varón de la atalaya. Se esperaba la descripción completa del testamento para despejar las dudas sobre el tema. Obviamente, nunca se pudo Pero el varón de la transcribir. atalaya es 2 veces más rico que el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos tiene como 100,000 millones de dólares de fortuna, 200 Y ahora va a tener menos porque le va a Por tener que dar la divorcio. mitad a la mujer. por no casarse con separación de bienes. Porque no tenían nada ninguno de los dos cuando se casaron. Pero tú puedes hacer un acuerdo posterior. Él falló ahí. Y no solamente por Seguro desconfiar que de lo su ponían a esposa. dormir pa' los pies. Amazon es una empresa, señores, No, que porque tiene él- accionistas. Ay, eso es que solo tengo cuerno dinero, por él. Emil. No, solo miles Si de no millones se de dólares. comparte, no sirve de nada. Hay que compartir, ¿verdad, Andrés? Dile eso a Claro. los accionistas de Amazon. Miren, a propósito, queremos hacer un paréntesis para agradecer a Iván Matos, el coronel Iván Matos. Podríamos ponerle apellido Iván Resuelve, que nos ayudó con el contacto con el coronel Grullón de Iván Antirruido. Matos Rodríguez. No, Iván Resuelve. No, Iván Matos Matos Resuelve, Rodríguez. porque nos ayuda bastante aquí en la Z con el pueblo. Él nos hizo el contacto con el No, coronel Bienvenido Rodríguez. ¿Tú no entiendes? Grullón de Antirruido para resolver el problema que trajeron a la Z con el pueblo 2 personas del barrio La Lotería, que hay un policía entre ellos que los tiene en zozobra y ya ese problema me dicen que también se va a resolver esta tarde. Bueno, los de Odebrecht, Te todos, vamos a poner Mickey Resuelve. a ti. absolutamente todos dicen que van a desmontar las acusaciones. Pero yo quería decir mi deseo. Es más, yo tengo derecho a hacerlo. Yo voy a comprar una caja de ¿Qué palomitas. fue? Andrés, estaba Yo bien. no traje vino. Me trae el vino. mi deseo es que condenen a Díaz Rúa a que devuelva todo lo que el país dominicano ha dedicado al pago del peaje sombra. Sobre todo porque, yo no sé si por corrupción o por otra cosa, pero sí por irresponsabilidad manifiesta respecto de lo que un administrador de la cosa pública debe tener por delante. No es posible firmar ese tipo de contrato y desentenderse de las consecuencias sociales que eso acarrea. Ustedes saben, este país no sabe, la gente sencilla no tiene idea de los cientos de millones de pesos anuales, de los miles de millones de pesos anuales. En este año solamente hay 2.768 millones de pesos para el peaje sombra. El año anterior fueron 2.400
millones de pesos para el peaje sombra. Una vaina insólita, incluso peor que la del varón de la Atalaya. Porque en realidad, tal vez a los ingenuos que engañan con lo del varón de la Atalaya, se pueden creer una historia así alquímica, una historia bella, beatificante, que un varón de la Conchinchina le dejó unos cuartos y que ese tipo era familiar de todos los Guzmán. Y bueno, uno se puede creer y encaramarse en la leyenda, pero esto no. Y de verdad, la gente para puede referencia, creer. perdón, lo que usted dijo que pagamos, que son como 2.700 millones de pesos el año pasado en peaje sombra, es el equivalente a la suma de los presupuestos de el Ministerio de la Mujer, Diablo. el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y el Tribunal Constitucional, ¿Tú te imaginas lo que es eso? combinados. Qué Deja ese dato barbaridad. ahí. Y ese hombre firma eso y es capaz todavía de... Pero y además, Andrés, en una situación como esta, donde todo lo que se está evidenciando ahí en ese juicio de Odebrecht es que ahí por todo lo que hacían le daban dinero, según dice el Ministerio Público, no nos lo estamos inventando nosotros. No, pero es es que ahí así. por aprobar un préstamo cobraban un peaje, por aprobar un contrato cobraban un peaje, por vender la concesión cobraban un Así peaje, es. por modificar el contrato cobraban otro. Increíble. Entonces, ¿cómo esperan que uno crea que ese peaje sombra también se hizo, se pactó sin cobrar un peaje No, igual? no, por Dios, pero claro, Peaje además... sombra es un buen término para eso. Eso es lo que se cobraban ellos, un peaje sombra. ¿Un peaje? Por cada cosa. Pero es que es inaudito. Uno Insólito eso. no tiene idea con la cual razonar que alguien, un ministro, firme un contrato así. Tú dices, pero Sin fue que haya verdad que lo firmó. consecuencia, porque él puede firmarlo. Bueno, la justicia tiene la oportunidad de que por Sí. fin esa reivindicación social se dé y exista alguna consecuencia. El tema no es que ellos firmen el contrato, el tema no es que cojan el soborno, el tema aquí es cuál es la consecuencia. Suponte porque de tú- hacerlo cualquiera puede. Pero suponte tú que no se haya robado un chele en esto del peaje sombra. Suponte. Cosa que está difícil. Solo razonarlo le vale cárcel. Porque tú sabes, ¿cómo alguien puede firmar un contrato que va a pagar los carros hipotéticos que puedan pasar por ahí? Sacando los números uno se lo imagina preso. ¿Tú te imaginas lo que es esa difícil. vaina? Es muy alto. Hay que leer el contrato, eso es una barbaridad. Una barbaridad Una insólita. Yo lo barbaridad. leí en público una vez, en bueno. un programa, no me Ya acuerdo tú de sabes. qué. Parece una cosa increíble. Parece que este es un país que andamos con selva y con flechas y taparrabo. Solamente en un país como este, donde la corrupción está históricamente legitimada, pueden ocurrir acontecimientos como el contrato de los peajes sombra. Eso llora ante la presencia de Dios. Aquí tengo como un dice el aporte pueblo. que nos hacen sobre la fortuna del varón de la Atalaya, Andrés. Anda, padre. Esto está interesante. Vamos a escuchar. Oigan esto, porque esto es científico. Esto debería causar un estudio para el futuro. Así como está analizado, va a estar en el futuro la de los Rosarios. Los títulos del Barón de la Atalaya y Marqués de las Carreras constituyen las dos únicas concesiones recibidas por súbditos dominicanos. Súbditos. La baronía de la Atalaya fue dada por el rey Carlos III al distinguido caballero José de Guzmán y Meléndez, en premio a sus merecimientos como fundador en terrenos de la propiedad de su padre, Ahí tiene. denominados... Tú ves, ese es creativo, porque eso me gusta. Le dio más sustancia a la historia. Claro, pero no un vulgar funcionario firmando en su escritorio un peaje sombra. denominados Estancia de Marigallega, Exacto. de la villa fortificada de San Miguel de la Frontera, llamada de la Atalaya, que Ahí mantuvo tienes, el pabellón ahí tienes. español en el mismo límite de la frontera francesa, Ahí tras el tienes. Tratado de Basilea. Mientras el marquesado de las Carreras le fue conferido al general Pedro Santana como gestor de la anexión a España por su majestad la reina Tú ves, Isabel un esfuerzo II. creativo. Ahí Ahí sangre real. Eso, El 28 de marzo de 1862, por iniciativa del capitán general de la isla de Cuba, Francisco Serrano, Ay, malísimo era ser Francisco tras Serrano. serle aceptada la renuncia del cargo de capitán general de Santo Domingo, Las Carreras fue el lugar donde el 21 de abril de 1849 Santana libró una batalla contra las tropas haitianas comandadas por Zuluc. Se le considera el más resonante de sus triunfos, el de mayor repercusión política. En cuanto a los títulos nobiliarios de don José de Guzmán y Borbón, estableció de una manera expresa las condiciones
para la sucesión de su No, título, bueno. mediante testamento otorgado el 5 de noviembre de 1791. Sin embargo, no ocurre de la misma manera con el título del Marqués de las Carreras, porque su poseedor no fijó los términos para ello, ya que había testado el 13 de marzo de El diablo. 1862. ¿Tú sabes quién es el verdadero varón de la atalaya moderno, actual? ¿Quién? Díaz Rúa. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Ya son las 4:01 de la tarde de este martes 5 de febrero del 2019. En una noticia no tan agradable, por demás lamentable, la madre de los 2 hijos menores de edad del exministro de Hacienda, Vicente Bengoa, ha denunciado hoy en la Fiscalía del Distrito Nacional que los hijos mayores del exfuncionario lo tienen secuestrado. José Miguel Vázquez, abogado de Tania Cordero, dijo que el exfuncionario sufrió un accidente cerebrovascular que le ha afectado la capacidad de movilidad física y emocional y que a partir de ahí se han desatado los demonios en contra de la familia Bengoa Cordero. La madre de los niños menores de Vicente Bengoa, de 7 y 3 años de edad, dijo que tuvo que recurrir ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en una acción de amparo para que los niños recobren el derecho de ver a su padre. Dice que están sometidos a un asedio constante y que desde hace ya algún tiempo los niños no han podido ver ni siquiera acercarse a su papá. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Aquí se habla también de haber hurgado en cuentas, según lo que dice el abogado de esta persona, también de haber sacado dinero de unas cuentas, y parecerá que este lío va a picar y extenderse, compañeros, porque se habla de que, según la madre de los niños del señor Vicente Bengoa, desconocemos si es la esposa actual de este, no ha tenido posibilidad siquiera de sustentar económicamente a sus niños con el dinero de su padre. Dijo el abogado que aparte de que ella es asediada permanentemente, él responsabiliza a los hijos mayores del exfuncionario de la situación de los niños de 9 y 3 años de edad. Dice que los hijos mayores de Vicente Bengoa han ocultado el estado de salud de manera premeditada para proyectar la falsa idea de que el señor actúa por su propia voluntad. Que dice la señora Cordero, que tuvo una relación de 12 años con Bengoa y que en el momento en el que sufrió el accidente cerebrovascular ya estaban juntos. Que los hijos mayores de él no les están dando nada, ni siquiera la manutención, ni tampoco la pensión, ni el seguro médico que reciben los niños y que les han retirado hasta el chofer, que se mantienen en una situación de atropello total. Acusan al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Jorge Luis Reyes Lara, de levantar las oposiciones que habían incoado sin tomar en cuenta las pruebas del estado de salud del exfuncionario. Dice que hasta para llevar los niños al colegio tienen que pedir transporte pago. Bueno, ¡qué barbaridad! Ahí hay que ver mucho, desde la óptica legal, hay que ver un poquito cuál es el estado del señor Bengoa. Eso es importante para entender la naturaleza de lo que aquí está ocurriendo. Porque evidentemente él, si es que por alguna enfermedad o el ACV que le dio, el accidente cerebrovascular, está incapacitado de ejercer sus funciones motrices o incluso no puede pensar o lo que sea, hay un proceso judicial que hay que agotar para poder hacer uso de los bienes que a este señor le pertenecen. Los hijos no pueden de motu propio, sin ninguna autorización judicial, prohibirle a sus otros hermanos, porque son hermanos, el que disfruten de la manutención que reciben de su padre, porque incluso máximo porque son menores de edad. Hay una situación de vulnerabilidad y bien difícil. Pero ni siquiera más allá de lo que sería la manutención de los niños, que no le permiten que lo vea. Según la señora. Según ella. Según hay que ver si es cierto lo que ella dice. Que no permiten que los niños vean al papá. Pero si esa no es la situación, entonces a Vicente Bengoa que lo desmienta. Correcto. ¿Cómo lo va a desmentir? Si ese hombre no puede hablar. Precisamente, ese es el punto. Ese es el punto. Pues entonces quizá hay algo de cierto. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Esto, porque no es Vicente Bengoa, es el dinero. Si los hijos aducen, es que el si los hijos secuestro es por aducen, el dinero que representa, la pensión de 1 millón y pico que tiene en el Banco de Reserva y el dinero que puede tener, que según ella alcanza cifras estratosféricas, y que en Panamá también tenía
dinero. Mira, y etcétera. no solo eso, ella dice que los hijos mayores de Bengoa, 3 o 4, dispusieron de una importante suma de dinero que Vicente Bengoa tenía en una caja fuerte de la casa y que comenzaron a disponer de todas las cuentas bancarias en diferentes instituciones del país, dentro y eso fuera puede del ser posible? país, por lo que ella ha presentado una querella El banco ante las eso no es autoridades posible. O sea, el y banco una no te- oposición a las Tú cuentas. necesitas tener alguna validación judicial de que tú tienes el poder. Ahí tiene es que donde hacer ellos eso. acusan al juez de la Cámara Civil y Comercial de levantar las oposiciones sin tomar en cuenta las pruebas que se han presentado del estado de salud e incapacidad del señor Bengoa. Yo tengo que ver más detalles para poder pronunciarme. porque Sí, Sería claramente- interesante ver la posición de la otra parte No, también, y las porque pruebas solamente aportadas estamos también. No, escuchando van a una. venir porque ya esto es público. Además, Vicente Bengoa no es cualquier cosa. Correcto. Y amasa una fortuna de acuerdo con lo que ella está señalando de significación. Es un hombre que estuvo vinculado al Estado, tenía el poder de decisión. Fue hasta interrogado por Odebrecht, Andrés. Por supuesto, Más de 10 como era años lógico. Hacienda. Como era Sí, lógico. Y lo que interrogado por Odebrecht por los contratos que pasaron por Hacienda. Sí. Lo que sí da pena es que estos temas familiares tengan que llegar a ser discutidos a nivel público. Parece que no hubo ningún tipo de acercamiento por la otra lo que parte, pasa es que también pero como- siempre ese tipo de Eso división, es una cuando hay estrategia recursos. de defensa, Rosa. O sea, la utilización de los medios, cuando tú tienes una en justicia, como tú no tienes una victoria, eso es una estrategia clásica del abogado dominicano. Si tú fíjate que ahora que nos enteramos, porque las oposiciones aparentemente se levantaron, pero ahí había un proceso judicial antes de lo que salió en el periódico de hoy que no sabíamos. Que no sabíamos. Y nos enteramos ahora porque hubo una parte que resultó no gananciosa en justicia y que ahora Pero quiere a mí me reivindicar preocupa algo sus- que ella dice. Ah, y pero fue es- que ella perdió inicialmente. No, ella no Hubo- dice que perdió, ella No. dice que de Ella va a manera iniciar. fraudulenta se levantaron unas oposiciones a las cuentas personales del señor Bengoa. Está bien, pero la primera y que el audiencia de ese dinero fue caso retirado. fue hoy, no fue hoy. No. Ahí ha habido un proceso. La Pero primera audiencia fue Ellos hoy. están saliendo, en esa declaración ella está saliendo de la Fiscalía del Distrito Pero yo no me Nacional. refiero a la litis judicial, sino a lo que como familiares debe propugnar, debe de imperar, que no es necesariamente el tema económico. Entonces, quizás ahí esa no hay falta otra de cosa que no sea el conciencia, tema eso da económico. pena todavía, Esa que es la aquí las realidad. familias se Óyeme, dividan el- por el efectivo. Aquí hay un precedente famoso que tiene que ver con la Aquí familia en todos Trujillo. lados, señor, el dinero. Con la familia Trujillo. Eso pasa todos los días. La madre, doña María Martínez de Trujillo, terminó siendo una señora que no tenía ningún dominio de sí misma por el Intervino, Alzheimer, declararon por una serie de interdicto. cosas. Y en la disputa entre Radamés Trujillo, Angelita y Ramfis, por mantener a la señora a su lado, puesto que ella tenía una fortuna particular, los Trujillo despilfarraron la fortuna que se llevaron del país, con excepción de Negro Trujillo, que era un tipo famoso porque era un tacaño y tenía mucha organización, y por Ramfis, que invirtió en España, que hizo negocios, etcétera. Pero el resto de los Trujillo fue dispendioso y la fortuna se dilapidó, esfumó. sí. Por lo tanto, la viejita era un tesoro. El que la tenía no era por amor filial ni nada parecido. La pelea era... La viejita valía su peso en oro. Exactamente. La pelea era por manejar la cuenta y por tener autorizaciones legítimas derivadas de la posesión de ella en virtud de un juicio que ellos establecieron, que quien maneja, la señora era el que manejaba el dinero. Y así murió en ese tirijala. Porque a veces Eso pasa muchísimo. señor. A veces quieren heredar a los no, la padres en vida. secuestraron varias veces. Pasa muchísimo. Eso fue una... Eso es lo que ella dice. La esposa de Vicente Bengoa dice que él está secuestrado por los hijos mayores. Bueno, Y la única manera de ver si eso es verdad es porque en este tiempo que ella dice que tiene tratando de luchar para verlo, no le permiten que Y lo vea pensando en el también. costo transaccional de la justicia, y esto es algo que quizás muchos colegas abogados me van a crucificar por decirlo, pero yo se lo digo a mis clientes, es mejor a veces un mal arreglo que un buen pleito. Cuando usted judicializa estas luchas por intereses económicos, sea por una sucesión, sea porque hay que declarar un interdicto, sea por lo que sea, señor, usted está viendo mucho tiempo en los tribunales, mucho gasto en honorario y probablemente una situación que se va a convertir más agria mientras el tiempo pase, porque en justicia estos temas son muy emocionales. Aquí es cierto que hay un tema económico de trasfondo, pero también hay tema emocional y eso erosiona, señores, a la gente y divide la familia al punto de que yo he visto casos que son irreconciliables. Entonces no vale la pena. hay Pero una- ahí hay una elección para ustedes los hombres.
Con Ajá. el tema de tener pero más de ¿por qué una a los hombres? familia. ¿Por qué a los hombres? Con el Pero tema ven de acá. tener más de una familia, Oye, señor. El hombre siempre Oye, lleva en la esta otra. época. Oye, la Hashtag MeToo. Miren ahí, con el Hasta tema un de horario tener lo más de una acusaron, familia, van a procrear hijos acoso. divididos. No, hombre. Hijos divididos. Vicente Bengoa es un hombre que creo que ya había estado separado o divorciado hacía mucho. Fíjate que los Sí. hijos, hay No le una conozco la diferencia de historia. edad como de 30 años entre un Sí, niño y sí, otro. Pero sí. él Ah, es sí, una sí, persona sí, de sí. edad Más de ahí. y tiene un hijo de 2 3 y 7 años. tienen los Sí, pero Claro, los niños son pequeños. Tres son 3 y años 7 son años y él hijos. tiene 3 y 70 y 7. pico de años. O sea, pero hurgar en la vida personal de él, a mí me parece que es una falta de respeto. Sí, Yo una creo que eso le toca a ellos. No, pero hay un aspecto Pues debemos ineludible. obviar el Ahora tema. ya vamos a un cambio, pero hay un aspecto que hay que decir antes de que cambiemos. Y es el hecho de que estamos hablando de un funcionario público que manejó en este país aspectos políticos y aspectos económicos. Por lo tanto, uno no sabe lo que puede surgir de ahí. El caso de Biandino Peña, por ejemplo, salió a la palestra, además de por los documentos de Panamá, porque una ex esposa de un hijo sacó a flote una parte importante de la información. Sí, también. En una demanda. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Iniciamos con los comentarios, don Andrés. El primer turno casualmente es el suyo. Muchísimas gracias. Lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana tiene muchas lecturas. A partir de la rueda de prensa que se dio el domingo pasado por parte de la corriente del expresidente Leonel Fernández. Y una inusitada aparición del señor Claudio de los Santos permite edificar desde el punto de vista de lo que el señor dijo y trajo a colación y por las funciones y las actividades personales de Claudio de los Santos, que tiene como telón de fondo la confirmación de la campaña de descrédito organizada desde dentro del oficialismo mismo. Nosotros vamos a analizar las declaraciones de Claudio de los Santos para demostrarlo. Lo primero es que tan pronto se hizo la denuncia, que es el primer elemento del eslabón, quien le puso cara a la denuncia, rostro y apellido y nombre, fue Reinaldo Pared Pérez, mediante lo que se llama una estrategia de divertimento. En comunicación se sabe perfectamente que este tipo de estrategia de divertimento persigue distraer el objetivo central de lo que se pretende comunicar. El primer dato es la rueda de prensa de los leonelistas, lo que acabamos nosotros de referir. Y el segundo es la aclaración, con comilla, de Reinaldo de que quienes organizaban o quien organizaba esa denuncia de descrédito del presidente Leonel Fernández no era un PLDista ni el gobierno PLDista, sino que se trataba de un dirigente reformista, el artífice de la campaña a que se refirieron los directivos de la corriente del presidente Fernández. Pero, ¿quién es realmente el artífice de la campaña, según Reinaldo Pared? ¿Quién es Claudio de los Santos? Cuando uno hace la comprobación, el primer elemento del divertimento se cae inmediatamente. Claudio de los Santos no es reformista. Ese señor es un mercenario de la política ligado a hechos oscuramente siniestros en la sociedad dominicana. Es manejador de informaciones que vende a quien está en el poder, no le importa. Y una figura deleznable, además, al servicio del autoritarismo. Históricamente hablando, eso es lo que él ha sido. En los 12 años de Balaguer, en los periodos de confrontaciones del primer gobierno de Leonel Fernández, siempre ha sido un alicate, un personaje de servicio. Pero además, en este momento no es lo que intentó describir Reinaldo Pared Pérez.
no es un reformista, es un embajador nombrado por Danilo Medina. Es un hombre de Miguel Vargas y tiene un cargo oficial de alto nivel, embajador adscrito. Y está ligado además a una figura cimera del danilismo en Palacio, a quien visita casi todos los días, con quien se reúne frecuentemente y quien tiene una enorme influencia en la sociedad dominicana. Cuando este tercer elemento, es decir, Claudio de los Santos, salta al ruedo para dar una aclaración, lo que hace es, en cierta forma y de manera muy explícita, reafirmar la denuncia de Quirino, darle validez, hacer un torpe juego lingüístico y de razonamiento que equivale a decir exactamente que Leonel Fernández es un mafioso que hace negocios con un narcotraficante. La lengua no es neutral. Yo quisiera explicar, y de eso he hablado muchas veces aquí en el Gobierno de la Tarde, la lengua no es neutral. El que cree que cuando habla cumplimenta en un 100% la intención comunicante se equivoca, porque la lengua no es neutral. Suele incluso traicionar al hablante, y puede ser que muchas veces se dice más con lo que se deja de decir que con lo que se dice. Yo voy a leer un fragmento de la declaración de Claudio de los Santos. Dice Claudio de los Santos, hablándole directamente al presidente Fernández: si se siente difamado, hay que esclarecerlo en la justicia, someterlo a la justicia y acusarlo de difamación. Y si no lo somete a la justicia, entonces está dando por verdad lo que está diciendo. Y es verdad, y hay que pagarle su dinero, dijo Claudio de los Santos. Y finalmente terminó indicándole al presidente Leonel Fernández lo que había que hacer. Oigamos qué le dice él al presidente Fernández respecto de lo que está aclarando. Ellos piensan que se puede ocultar la realidad con sofismas. Eso es un problema de realidad. Eso hay que enfrentarlo con seriedad. Eso no es un problema político ni de campaña que se debió enfrentar hace mucho tiempo antes de que explotara. Ahí está. Claudio de los Santos no aclara nada, sino que da por sentado como un hecho que el problema existe y debió ser enfrentado por Leonel Fernández. Esto entraña desde el punto de vista del uso de la lengua lo que llamamos un juicio de reconversión, donde la realidad equivale exactamente a la denuncia de Quirino, y lo que Leonel Fernández debió hacer fue enfrentarla. ¿Dónde? Enfrentarla en los canales de la justicia danilista, porque obviamente que si Leonel Fernández demanda a Quirino, hay, lingüísticamente hablando, un rango de convalidación y asimilación del uno por el otro. Son lo mismo, pueden discutir. Repitamos lo que le dice como recomendación y aclaración Claudio de los Santos. Dice: si se siente difamado, esclarecerlo en la justicia, someterlo a la justicia y acusarlo de difamación. Y si no lo somete a la justicia, entonces está dando por verdad lo que está diciendo. Y si es verdad, hay que pagarle su dinero. En una palabra, no aclara nada. Lo único que hace Claudio de los Santos es reafirmar la denuncia de Quirino, darla por un hecho, establecer que lo que Leonel Fernández debió haber hecho es demandarlo, cuando él sabe que ese es un
él no lo sabe porque este señor es un hombre vinculado a otras esferas que no son las esferas del pensamiento. Pero ciertamente, si Leonel Fernández va a la justicia con Quirino, lo que hay es un rango de equivalencia que socialmente opera contra Leonel Fernández. Lo que ese mercenario deja dicho contiene, por lo tanto, un juicio de equivalencia explícito. Leonel y Quirino equivalen exactamente a lo mismo, puesto que negocian y se pueden enfrentar en la justicia en un mismo rango de equivalencia establecido. Pero al mismo tiempo, con esto, da por hecho que Leonel no sometería a Quirino, asumiendo entonces que en tal caso la verdad le corresponde a Quirino y hay que pagarle su dinero por lo tanto. Toda la declaración es una reafirmación enfática de lo que dice Quirino y es además una rotunda certeza de que se marca en la campaña de descrédito denunciada por los seguidores del presidente Fernández. Es más, el propio Claudio de los Santos anuncia la segunda fase de esa campaña y uno lo puede leer en sus declaraciones cuando habla de los fondos de Petrocaribe en Haití y los 300 millones que van a ser sometidos a juicios, señalando implícitamente que en ese tipo de cartapacio jurídico, de encubrimiento, el presidente Fernández va a tener una participación en Haití. Por lo tanto, esa campaña en realidad lo que se está es intensificando con la declaración de Reinaldo Pared dándole cara a la denuncia de la rueda de prensa en la figura de Claudio de los Santos y con las disque aclaraciones de Claudio de los Santos que en el fondo no son más que una ratificación de las declaraciones de Quirino y que entrañan una reiteración explícita de que la campaña de descrédito contra Leonel Fernández está ya en movimiento amplio dentro de la esfera oficial. Leonel Fernández sabe de lo que es capaz el danilismo aferrado al disfrute del poder. Él lo vivió en carne propia. Conoce su falta de escrúpulos y conoce de sobra, porque también ha trabajado para él, de lo que es capaz el personaje que han sacado ahora a la luz pública, o por mejor decir, los personajes que han sacado ahora a la luz pública, Quirino junto a Claudio de los Santos. Y a mí, por ejemplo, que hago este comentario, en lo personal, no me interesan ninguno de los dos. Ahora, si Leonel Fernández se deja joder de nuevo, allá él. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en la ronda de comentarios y nos vamos con el de Rosa Encarnación. Gracias. Bueno, a propósito de que en 24 horas vamos a estar conociendo el cronograma de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a esos 12 nuevos jueces, esas vacantes que desde el año pasado estamos hablando de esta y del pronunciamiento del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, de que no le interesa participar de esas evaluaciones, de continuar siendo la cabeza de la justicia dominicana. Él insistió en que es una decisión irrevocable y que son causas estrictamente personales las que lo hacen tomar esta decisión. Hay gente que habla de las luces, de las sombras de Mariano Germán. Y la pregunta de si tiene más luces que sombras o más sombras que luces, pudiéramos sacar nosotros de manera individual la respuesta. Estamos hablando de
La cabeza de la justicia dominicana, que está desde el 2011 ahí, y que fue la misma persona que trató de ocultar lo ocurrido con los jueces Awilda Reyes y también miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, cuando se denunció, se develó, quedó al desnudo, que había una trama, una especie de red dentro de la justicia dominicana que se dedicaba a vender sentencias. Es ese mismo presidente de la justicia que trató de mantener calmado todo lo que tiene que ver con este entramado. De hecho, hay muchas anécdotas de una reunión que hubo en su oficina, hay varios testigos, y ahí se da cuenta uno cómo una persona que hasta ese momento gozaba de una especie de buena reputación en la sociedad dominicana fue manchando su imagen. Porque cuando Awilda Reyes empezó a relatar cómo se manejaba esa estructura mafiosa dentro de la justicia, siempre llegaba a la misma conclusión de que Arias Valera, quien dirigía supuestamente esa mafia, decía, repetía, este señor, que él actuaba en nombre de Mariano Germán. En ese encuentro, donde varias personas relatan que Awilda Reyes lloró y que reveló que ella había aceptado dinero del regidor de Pedro Brán, de Erickson de los Santos Solís, acusado nada más y nada menos que de sicariato, que también en el caso Atiemar hubo problemas y muchísimos otros casos más, y que las decisiones se tomaban dependiendo de la cantidad de recursos que disponga el imputado, que le entregara a esa estructura mafiosa el imputado. Así se hablaba a nivel de sentencia. Cuando ella relató eso, Mariano Germán tuvo la indelicadeza de decirle a la joven que devolviera el dinero para no involucrar a más jueces, para que el escándalo no sacudiera la justicia, y de hecho la puso a firmar un documento de devolución. ¿Qué significa esto? Si usted conoce una irregularidad que se está llevando a cabo en uno de los poderes que usted lo dirige, y usted trata de que todo pase tranquilo, que sea silente y que la opinión pública no se dé cuenta, ¿cómo podemos nosotros, como simples mortales, juzgar de manera particular al señor Mariano Germán? En su gestión hubo varias suspensiones, cancelaciones, sometimientos penales de jueces. Hablamos de una justicia que la propia población, muchos que ni siquiera pudieran saber leer y escribir, pueden calificar como una justicia podrida. Aquí ustedes ven, desde el más humilde dominicano, hablar de las injusticias que ocurren diariamente en República Dominicana, en ese poder dirigido por Mariano Germán. ¿Puede irse por la puerta grande? Vamos a respondernos nosotros mismos esa pregunta. Es grande la puerta de la Suprema, tiene como 3 metros. No me refiero así. Y no creo que salga por eso tampoco. Creo que No, y seguro se va por detrás. Sale por la de y no atrás. creo que se vaya con la frente en alto. Porque todo lo que se desarrolló durante sus 7 años de gestión en la justicia no puede uno tildarlo como un logro. Este señor presionó, según Awilda Reyes, porque Awilda Reyes, recuerden que entregó un informe a Participación Ciudadana que posteriormente lo entregaron a la Procuraduría, y uno dice, bueno, se van a juzgar entre ellos mismos, se van a investigar entre ellos mismos, y de hecho todavía está deambulando el caso Awilda Reyes y Arias Valera. ¿Y los 300,000 pesos también? No, ¿Eso no se llevaron. Pero se devolvieron. Se llevaron a la oficina de Mariano Germán. Y él se lo devolvió a Wilda. Oigan El cuerpo del delito. señores, oigan Sí, la él magnitud de este asunto. Según lo relatado por Awilda, Mariano le dijo, ve y busca el dinero a tu casa. Ella fue en compañía de una persona, también juez,
que envió Mariano con ella. Ella fue a su casa, incluso una de esas personas ha dado su testimonio y ha dicho que ella tenía el dinero en una cartera de piel marrón con negro. Todo eso lo ha relatado en ocasiones anteriores. La persona se quedó en la sala mientras ella iba a la habitación, buscaba el dinero que le había dado el regidor de Pedro Brán y fue y se lo llevó a la oficina a Mariano Germán y le firmó un documento de devolución. Y él le dijo, quédate callada, para que no sacuda, no salpique este escándalo a más personas y tampoco para que no la opinión pública no se dé cuenta. Eso hizo Mariano Germán. ¿Y le devolvió los 300,000? Ella le devolvió el dinero, incluso él le dio clase de moral. Le dijo, mi hija, ¿cómo tú estás haciendo esto? Tú siendo madre. Todo ese tipo de cosas han salido ya a la opinión pública cuando el caso estaba caliente, porque ya la gente se ha olvidado de ese caso. Pero ese mismo Mariano Germán, según Awilda Reyes, la presionó una y otra vez para que eso no saliera de las paredes de la justicia. Yo quiero decirle al señor Mariano Germán que las cuestiones personales que tenga él, ojalá y sean de mucho peso, pero yo creo que la justicia gana con que él no se convierta nuevamente en un candidato para presidir ese poder. ¿Por qué? Porque no estoy tildándole a él de que formaba parte de ese entramado, de esa mafia que de manera insólita se creó, se desarrolló, sembró sus tentáculos en la justicia dominicana, donde la balanza se inclinaba dependiendo del peso del dinero que recibía un juez. No estoy diciendo que sea parte de eso. Lo que sí nos queda claro, y quiero hacer énfasis, señor Mariano Germán, es quien oculta, quien calla, quien patrocina un escenario para que las cosas no salgan de cuatro paredes y peor aún, quien no obliga a esos jueces a que reciban una sanción, ni siquiera él tomó la iniciativa para que estas personas sean sometidos a un juicio disciplinario. Eso ocurrió cuando ya el escándalo era insostenible. Él no movió un dedo, lo que a usted, Mariano Germán, lo hace cómplice. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, escuchamos los comentarios de todo el equipo y es momento de escuchar el de Emil Chireno. Bueno, construyendo un poco y alejándome del perfil individual del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, a mí me gustaría tocar de forma somera un tema estructural para la República Dominicana y para la lucha contra la impunidad y contra la corrupción que estamos aquí librando. Y es el tema de cómo vamos a fortalecer la justicia, señores. Si usted quiere conocer, como yo he dicho varias veces y mencioné ahorita, las prioridades reales de la clase política dominicana, yo le exhorto a que, en adición a los discursos políticos que usted escucha, usted busque en internet algo que se llama el presupuesto ciudadano, que es una iniciativa de la Dirección General de Presupuesto que busca esencialmente explicar a la ciudadanía en términos inteligibles cómo se gasta el presupuesto de la República Dominicana, por lo menos en papel. ¿Cuáles son las asignaciones presupuestarias de cada ministerio? ¿A quién se le da qué cantidad de dinero? Dentro de ese grupo de instituciones públicas, naturalmente, los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, cada uno tiene sus respectivas asignaciones presupuestarias y es de esperarse que el Ejecutivo tenga la asignación más alta, porque es el poder del Estado porque maneja la mayor cantidad de dependencias públicas. Eso no sorprende. Lo que sorprende es lo poco. Cuando vemos el monto global del gasto del gobierno de la República Dominicana, lo poco que nosotros seguimos invirtiendo en justicia. En el presupuesto del año 2019, y estos datos que voy a compartir con ustedes, como les dije hace un momentito, pueden consultarlos en la Dirección General de Presupuesto. Si nos vamos a cuáles son las partidas presupuestarias asignadas para la ejecución del gasto, usted se va a dar cuenta que el total que gastará el gobierno este año asciende a unos 765.455 millones de pesos. Repito,
765.455 millones de pesos. Ese gasto, si usted ve cuál es la distribución que se ha hecho del mismo, usted se va a dar cuenta que del monto global de esos 765.000 millones, la justicia va a recibir, el Poder Judicial, únicamente unos 8.000 millones de pesos. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque si usted se va a la Constitución, el artículo 149, nuestra Carta Magna establece que el Poder Judicial cuenta con autonomía presupuestaria y administrativa, así como funcional. Y la lógica de esa disposición constitucional es intentar de alguna forma obtener una justicia independiente. Uno de los clamores populares que la gente con mucha razón y por muchísimos años ha venido pidiendo. Pero ¿cómo cree usted que se puede lograr obtener un poder judicial verdaderamente independiente cuando el mismo debe ser servil al presupuesto que diseña y envía al Congreso el Poder Ejecutivo? Un Congreso que no pregunta cuáles son las partidas presupuestarias X o Y. Un Congreso que aprueba casi de forma automática los presupuestos que envía el Poder Ejecutivo, salvo, como siempre, algunas voces disidentes. Pero la realidad es que en materia presupuestaria aquí hay un control muy fuerte sobre la justicia. Y hasta que aquí a la justicia no se le asignen las partidas presupuestarias que nuestras propias leyes establecen, a mí me cuesta mucho creer que tendremos una justicia verdaderamente independiente. No olvidemos que el proceso de reforma de la justicia, que ciertamente ha avanzado bastante en muchos aspectos y se mantiene rezagada en otros. Yo soy abogado litigante en ejercicio y le puedo comentar que hay cosas que mejoran en el capital humano, pero a nivel de infraestructura y a nivel incluso del mismo capital humano, más allá del Distrito Nacional, hay serias falencias. En el año 1994, cuando se dio el famoso Pacto por la Democracia, una de las prioridades nacionales que acordaron las distintas fuerzas políticas era la de reformar la justicia dominicana. De ahí viene la ley del año 1997, que es el primer esfuerzo de reforma moderno de la justicia, donde se habla incluso de la asignación de partidas presupuestarias. Esta ley vino a ser complementada por una ley del año 2004 que textualmente establece que el presupuesto de la justicia dominicana deberá ser el equivalente al 4.1% de los ingresos generales del gobierno de la República Dominicana. ¿Se ha cumplido eso en algún punto desde el año 2004 en adelante? Nunca. La justicia casi siempre recibe una asignación, casi siempre no, siempre recibe una asignación menor de la que solicita. Y los montos que la justicia pide, no lo pide basándose en una aspiración del que esté ocupando la posición de presidencia o del que esté ocupando el pleno de la Suprema, sino simplemente en cumplimiento de las propias leyes de la República Dominicana. Y eso nunca se cumple. ¿Por qué? Porque si para planes del Poder Ejecutivo, como es el caso, por ejemplo, de República Digital, que muchas cosas buenas tiene, pero también un presupuesto bastante grande del presupuesto nacional asignado, más de 5.000 millones de pesos, ¿por qué? Para iniciativas de ese tipo, las erogaciones de fondos y el gasto sí aparece, pero para pedir que se incremente el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, vemos que casi siempre hay mucha resistencia a que el dinero aparezca. ¿Por qué aparece el dinero en algunas ocasiones y en otras no? Eso es algo que yo me pregunto. Y la única respuesta que yo puedo encontrar es porque simple y sencillamente el fortalecer la justicia no es una prioridad. Y no lo es porque no se incrementan las partidas presupuestarias que ella merece. Y yo, usualmente, cuando hago estas reflexiones sobre mi país y la realidad que me toca vivir, siempre, por mi formación profesional, me gusta ver un poquito más allá de la frontera dominicana. Y siempre me gusta intentar comparar un poquito cómo lo hacemos nosotros y cómo lo hacen otros. Y aquí le traigo una comparación que de hecho aprovecho la ocasión para saludar a Ernesto Selman y al CRES, que hace un trabajo interesante aquí en materia de publicación y análisis de estadísticas económicas, y de ello tomo de un estudio sobre el presupuesto de la justicia dominicana, publicado en el año 2016, algunas comparativas de cuánto gasta República Dominicana en su justicia como porcentaje del Producto Interno Bruto Nacional, y comparo eso con otros países de América Latina. Pues el dato es el siguiente: nosotros en inversión en nuestra justicia en América Latina, según los datos provistos por el CRES, somos el penúltimo país con la inversión más baja en su justicia como porcentaje del PIB. Invertimos hasta el año 2016, y recuerden que las partidas presupuestarias desde el 2016 hasta la fecha han variado muy poco de la justicia, el equivalente en ese entonces a un 0.18% de nuestro PIB.
¿Ustedes saben cuál es el promedio en América Latina? 0.48% del PIB. Y República Dominicana está en 0.18%. Solamente un país en esa comparación seleccionada de países de América Latina gastaba menos que nosotros en su justicia. Y es la magnánima e impresionante República del Gran Paraguay. Paraguay es el único país, el único, que gasta menos en su justicia como porcentaje del PIB. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho. Porque la economía dominicana, mal que bien, con problemas enormes de concentración de riqueza, pero es innegable que ha crecido de forma significativa en los últimos 20 años, bastante. Entonces, ¿cómo es posible que ese crecimiento, que se traduce en un incremento de los ingresos de las arcas públicas, no se refleje en un incremento por igual, ajustado a la ley, en el presupuesto de la justicia dominicana? Eso es algo que yo no comprendo. Y mi única, como les dije ahorita, conclusión es que simplemente hasta que no se asignen las partidas presupuestarias correctas a la justicia, a mí nadie puede decirme que el fortalecer la justicia y tener una justicia transparente que pueda luchar contra la corrupción, que pueda mermar la sensación terrible de impunidad que existe en la República Dominicana, se puede lograr simple y sencillamente, señores, porque los medios materiales no están. Y el argumento de que los salarios no son todo, el argumento de que no siempre todo se resuelve con dinero, tiene algo de validez. Ahora, eso cesa de tener validez cuando lo más básico, que es tener un tribunal donde el juez pueda ejercer su función de forma digna, donde por lo menos el espacio para que los abogados puedan deliberar se dé. Cuando eso no se tiene y hay que administrar justicia en un furgón o en algo que llamamos nosotros vulgarmente en el ejercicio del derecho la perrera, porque así que se le llama al furgón, yo creo que como sociedad tenemos que revisarnos. Entonces, para mí, la clave está en que nosotros exijamos y sea parte de la prioridad de los movimientos de protesta que hay aquí y de activismo social, que a la justicia real y efectivamente se le asigne no el presupuesto que ella está mendigando, sino el presupuesto que las propias leyes de la República Dominicana le han asignado. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:51, le damos seguimiento a lo que está sucediendo en Venezuela. Juan Guaidó contabilizando los apoyos y el Papa ha dicho en respuesta cuando viajaba de los Emiratos Árabes a Italia, nuevamente al Vaticano, dijo que respecto de la carta que le había enviado el presidente o pseudo presidente Nicolás Maduro, no la había sí, pseudo presidente porque no tiene legitimidad. No tiene legitimidad, es como un general sin tropa. Dijo el Papa que aunque él no ha abierto la carta de Maduro, pero por lo que Maduro ha dicho públicamente, él sabe que lo que quiere es mediación y que el Vaticano estaría de acuerdo, aunque hay que agotar una serie de pasos antes, pero hay una condición sine qua non y es que lo pidan ambas partes. Si no lo piden ambas partes, no, pues no se va a dar. El Vaticano no se involucra. La oposición no puede ser tan tonta de caer en ese gancho de nuevo. No, pero es que sí, ¿cómo que pedirlo a ambas partes? Sí, él sabe si que lo no piden a ambas partes no se va a dar porque Guaidó no lo va a pedir. Bueno, pero precisamente el que tiene el agua al cuello es... Esa es la condicionante que pone el Papa. Es una manera de decir decirle indirectamente que ahí no hay claro. condiciones para que se den. Claro, es que es sí. un diplomático. Sí, está inteligente. Eso es como que te pidan, si para hacer algo, que tú le des el número de la cédula, el acta de nacimiento de todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Copia, legalizada. Sí, o sea, imposible. Pero claro. André, le da trabajo a uno sacar la copia legalizada de la propia. Dependiendo. Aquí dependiendo porque aquí se saca en tiempo récord. Falcón la sacó eso fue el señor Falcón que la sacó. En 16 minutos lo sacó Falcón. Pero y $1,000 pesos. Sí. Bueno, a una empleada. $1,000 a esa. Dice ella que cogió $1,000. Buen picoteo, y ustedes saben que ahí están los empleados. Ahí hay una estructura mucho más amplia. Hay que darle una pela. Por baratera, por sinvergüenza. Pero a ella se lo recomendaron. Ella no recuerda a quién se lo recomendó. Hay que ver cuánto le dieron al que se lo recomendó. Y a los demás. Ella no recuerda. Bueno,
Nunca se supo quién le dio finalmente todos los documentos a Figueroa Agosto, que por cierto, Sí, esta hubo una semana- empleada de la Junta Central Electoral que fue sometida a la justicia por eso. Creo que su nombre era Ingrid, no me acuerdo bien el pero lo apellido, que si era él Rodríguez. tenía era el carnet de entrada. Y la cédula, se investigó Sí, la a una cédula empleada. Sí, pero yo hablo del carnet del DNI. A un esos coronel, datos un coronel. que los- Figueroa que Agosto quien tenía lo dio todo. no fue Figueroa Hasta Agosto, carnet del club. del creo Sirio yo. Libanés Palestino. No, porque sabes eso es que yo pensé privado. eso, lo quise De ahí él decirlo. puede tener. Lo pensé y club lo quise libanés decir y lo dijo Yulisa. Yulisa. No, pero sí, hubo un Las coronel mentes nobles se investigado. atraen, se conectan. Pero el problema es que si realmente las personas que se investigan son las únicas que tienen que ver con ese tipo de... Mira, de- Zobeida dijo en su primer interrogatorio de dónde había salido el carnet de Figueroa Agosto, que decía que la semana pasada alguien del DNI me hizo la aclaración de que lo que se le cayó a Figueroa Agosto en la carrera, hombre que corre rápido ese, tenía Bastante. sangre de gacela. Hermano de Félix No, Sánchez. pues fue en vehículo la carrera, No, él corrió en Evaristo Morales a pie, Andrés. a una parte. Sí, lo que él Pero se si le se escapó de una cayó- cárcel de máxima seguridad. ¿Y tú te crees que el cuento de que él se escapó? Que lo que se le había caído era el pase de entrar al DNI que tienen todos los empleados. Que lo que encontraron las autoridades ahí en Evaristo Morales no es el carnet del DNI, pero que sí lo tenía. Que eso él se lo llevó a Estados Unidos. Sí. O sea, que permeó todas las De estructuras recuerdo. del Estado. de Lo una guardó de forma. recuerdo. Absolutamente. Y los políticos quedaron marcados por él, pero aquí no pasa nada. El Zobeida habló de la jipeta que le dio a Miguel Vargas, por ejemplo. Hoy lo cuarto que Y la faltaron. foto de la jipeta y Miguel Vargas haciendo campaña en la jipeta se divulgaron muchas veces en los periódicos. Y Impresionante. no pasa nada en este país. A la casa, a ciertas casas, las fiestas de Figueroa Agosto eran famosas y ahí sí, ¿verdad? Que iban jorocones, compadre. Es que el procurador está desmantelando negocios que venden piezas robadas. Ah, sí. Qué tipo más ridículo, Dios mío. Y fue personalmente, señores. a ese- No. El de y Odebrecht bonito, no hizo bonitillo, personalmente ninguna videos Pero profesionales. ningún para eso. allanamiento. Pero esa era una deuda histórica que había Diablo, aquí. ¿eh? Que es un problema que Aquí hay a que, todo el que mundo le atacar. desvalijan el Pero carro. caramba, procuradora, que hay demasiada cosa en la cual fijar la atención. No, Bueno, aquello, no se aquello preocupe. Cáigale tiene atrás de nada. Andino. Un día de esto lo veremos sentado en la sala de audiencia de Odebrecht y eso es válido porque esa es su investigación. Un día de esto lo veremos sentado investigando los papeles del Metrico. Un día haciendo de la estos. investigación de Andino. Sí, yo aspiro a verlo en eso. La esperanza es lo que nos queda. Yo Sí. decía mi abuela que era Último que verde y se se le pierde. había comido un burro. Yo aspiro también a ver cómo él se encarga personalmente de investigar lo de Corde. Ay, Y Dios. lo del CEA, esa comisión del CEA, señores, tiene más de 3 años. Ahí está Bauta, por cierto. Que lo de Corde no lo deje ahí solamente lo de la venta del barrio. Que investigue todas las ventas de casas. Y a esta gente Y le de los dieron bienes barbaridad. públicos durante más de casi 14 años. a Que ese investigue grupito eso. Y que ver- está metido ahí, donde hay una registradora de título, por cierto, una jefa. Todo el mundo sabe cuál es esa jefa y qué hacía y Qué quién la pena. mandaba. Eso da mucha pena, esa señora. Ese grupito lo mandaron para su casa. Me sorprendí mucho. Yo también me sorprendí mucho. Damos cuando la pena a vi. nosotros, yo también. Mandaron Mal el estamos grupito de Corde para su casa y eso se ha quedado ahí. Eso no tiene fecha para conocerse. ¿Ustedes sabían No, eso? hombre, igual, Que seguimos. No ¿Ustedes se sabe acuerdan que lo de no hay INAPA? fecha ni 1.000 siquiera. millones de pesos en INAPA, un juicio. Papá salió y él prometió que iba a apelar. Miren, no ha habido Ahí apelación. andan Mal. haciendo publicidad con los cuartos de INAPA. Mal está la señores. población que tiene que resignarse a que se roben el país y no pase nada. Mal estamos Nos nosotros. Vamos, conectamos en nuestra siguiente pausa con la entrada de Eddie Alcántara, Esteban Delgado y todo el equipo del gobierno de la tarde, Fafa incluido Tavera, don que- Rafael Fafa Tavera, el jefe de las 5, porque de la 3, Andrés. El gobierno de la tarde.